Hace poco descubrí una teoría que predice lo que va a suceder en base al comportamiento de las generaciones. Esta teoría surge en base al libro The Fourth Turning, el cuarto giro, escrito en 1997 por William Strauss y Neil Howey. En resumen, dice que existen ciclos generacionales, particularmente en Estados Unidos y Occidente, y cada generación desata un turning, o sea un giro, que vendría a ser una nueva era que dura entre 20 y 25 años, donde existe un nuevo ánimo social, político y económico. Y entre 4 de estos giros forman un cyclum. Este dura alrededor de 80 años, aproximadamente una vida humana, y la teoría dice que al final de cada cyclum hay una crisis seguida de una recuperación. Así que en este video vamos a ver en profundidad de qué se trata esta teoría. Tengo que hacer un pequeño disclaimer, y es que hay críticas a la teoría como cierta falta de evidencia empírica y también que existen otros agrupamientos sociales poderosos como la clase, la raza, el sexo, la religión, partido político, etc. Lo cual hace que todo esto no sea tan lineal. Aún así traigo esta teoría porque me pareció interesante y quería ver qué opinan de la misma. Bueno, empecemos. Cada generación abarca sujetos nacidos en un periodo de tiempo de 20 años. Comparten fases o periodo de vida como ser la niñez, la juventud, la adultez y la vejez, durando 20 años aproximadamente cada una. Estas personas comparten momentos históricos o tendencias sociales en la misma fase de vida. También comparten creencias y comportamientos y la percepción de membresía, esto de sentirse parte de una misma generación. Se asocia a cada generación un turning, que vendría a ser un giro. Hay 4 tipos que se suceden unos a otros. El primero es el high, que vendría a ser el alto. Luego de una crisis, la autoridad cívica revive, las instituciones son fuertes, el individualismo es débil, hay progreso, la expresión cultural se dirige hacia la comunidad y están seguros como sociedad a dónde quieren ir para particularmente evitar la crisis anterior. Después vendría el awakening, que es el despertar, donde las instituciones son atacadas en nombre de la autonomía personal y espiritual, se cansan de la disciplina y quieren recapturar el sentido de autoconciencia, espiritualidad, autenticidad, etc. Y los activistas jóvenes ven la fase anterior como una de pobreza cultural y espiritual. Posteriormente viene el unraveling o desenredo, que es el opuesto al high, donde las instituciones son débiles y desconfiadas, el individualismo es fuerte y se busca atomizar y disfrutar. Finalmente vendría la crisis, que es una era de destrucción y la vida institucional se destruye para luego ser reconstruida. Creo que es interesante traer a la música en todo esto porque es una especie de reflejo del espíritu de la sociedad. Hay excepciones, obvio esto no es tan lineal ni aplica a todos, pero bueno, fueron agrupados en periodos de 20 años, aunque pueden durar más. El periodo high podría ir desde el 45 al 65 y se nota que hablan a cuestiones cotidianas o que hacen al bien de la comunidad. Acá algunos ejemplos. Put your head on my shoulder. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. El awakening iría desde el 65 al 85, donde hay una especie de despertar espiritual y críticas a las instituciones previas. En el unraveling ya el individualismo es más fuerte y los valores comunitarios van en caída. Y finalmente la crisis, que es un periodo de crisis social e institucional y se puede ver en cuestiones como lo popular que se volvió el reggaetón o el trap, donde se promociona la violencia o el consumo. La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. También
Previamente, en el anterior Saeculum se podría ver quizás al Tango, que trataba cuestiones de violencia, consumo, depresión, etc. Bueno, 4 turnings o giros hacen un Saeculum o ciclo, que dura entre 80 y 90 años. Este contiene todas las temporadas o estaciones, siendo el Awakening en el verano, el Unraveling en el otoño, la Crisis el invierno y el High la primavera. Lo importante es la alternancia entre la crisis y el despertar. En la crisis hay gran agitación secular, la sociedad reorganiza el mundo exterior y el comportamiento público, el peligro provoca consensos sociales, hay una ética de sacrificio personal y fuerte orden institucional. En el despertar hay una renovación cultural o religiosa, cambia el mundo privado y el comportamiento privado, emerge una ética individualista y se ataca al orden institucional por nuevos ideales sociales y agendas espirituales. Bueno, los autores vinculan a cada generación con un arquetipo. Esto significa que cada generación en general comparte ciertas actitudes en referencia a la familia, al riesgo, a la cultura, a los valores, al comportamiento cívico, etc. Esto aplica a la mayoría, pero no a todos. Hay 4 tipos. Está el profeta o idealista. Este sería el arquetipo, por ejemplo, de los baby boomers, que en la niñez se desarrolla en el high, donde se rejuvenece la vida comunitaria, hay más consenso en un nuevo orden social y son más bien consentidos en este periodo. Después estaría la juventud, que se desarrolla en el Awakening, donde son activistas de este. La adultez la desarrollan en el Unraveling, donde ponen el foco en la moral y los principios. Y la vejez en la crisis, donde guían en este periodo. Otro arquetipo sería el nómada o reactivo, por ejemplo es el caso de los Gen X, donde la niñez la desarrollan en el Awakening, donde es un tiempo de ideales sociales y agendas espirituales. La juventud en el Unraveling, donde son apasionados en el ataque o la crítica hacia el orden institucional establecido. La adultez la desarrollan en la crisis, donde son más bien líderes pragmáticos, y la vejez en el high, donde son viejos resilientes a la post-crisis. Otro arquetipo puede ser el del héroe o cívico, donde por ejemplo se encasillan a los millennials. La niñez la desarrollan en el Unraveling, donde son sobreprotegidos y crecen en tiempos de pragmatismo individual. La juventud la desarrollan en la crisis, en esta trabajan en equipo y son optimistas. La adultez la desarrollan en el high, donde emergen energéticos, confiados, etc. Y la vejez en el Awakening, donde son poderosos políticamente y son atacados por los activistas. Y el último arquetipo es el de artista o adaptativo, donde se encasilla por ejemplo la generación Z. La niñez la transcurren en la crisis, donde son sobreprotegidos en momentos duros. La juventud en el high, donde son más bien conformistas. La adultez en el Awakening, donde son líderes orientados a procesos. Y la vejez en el Unraveling, donde se desarrollan como pensadores. Bueno, para que se den una idea, en pantalla van a estar viendo los 2 últimos ciclos de Estados Unidos, el Great Power Saeculum y el Millennial Saeculum. Y traté de adaptar todo esto a Argentina, teniendo en cuenta que un giro dura entre 20 y 25 años. Entonces, en base a esto podríamos decir que el primer giro va desde la primera presidencia de Perón en 1946 hasta 1966, donde se da la noche de los batones largos. Dura entonces este giro 20 años. El segundo giro iría desde el 66 hasta el 89, donde empieza Menem, y esto duraría 23 años. El tercer giro iría desde Menem hasta el 2011, donde termina la entre comillas década ganada y a partir de ahí dejamos de crecer. Y el periodo de crisis iría desde el 2011 hasta, y como no sabemos qué hecho va a suceder, podemos sacar un promedio de cuánto dura cada giro. Esto es el primero 20, el segundo 23 y el tercero 22. Si lo sumamos nos da 65 y si lo dividimos por 3 nos da 21 el promedio. Con lo cual si sumamos el 2011 más 21 nos da 2032, que vendría a ser el fin de la crisis en base a esta teoría. Bueno, para mí esta teoría tiene fallas, obviamente, no es todo tan lineal y siempre hay excepciones a la regla, pero bueno, quería saber qué opinaban de esto, así que los veo en los comentarios.